Agua de Mar para la Salud y la Vida en una nueva entrevista de validación. Ustedes saben que soy Griselda Donatucci y desde mi página estoy buscando a las personas que están en el mundo desde su lugar tomando agua de mar y difundiendo el uso. En esta ocasión, la verdad que para mí es un honor compartir este tiempo con el profesor investigador en bioquímica de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia. Bienvenido, Wilmer Soler Terranova. Griselda, buenas tardes. Es un placer para mí pues estar en esta conversación, en esta charla, en esta entrevista y poder compartir con ustedes unos 11 años de estudio, de investigación, de lectura, de ensayos, de laboratorio, de estudios clínicos y compartir esta experiencia pues es creo que lo más importante y es la mejor oportunidad que tenemos nosotros los investigadores de que nuestros trabajos no se queden encerrados en los anaqueles de las bibliotecas, sino que sean conocidos por el público general. Muchas gracias. Desde ya te digo que los agradecidos somos nosotros, que tú nos des esta posibilidad de compartirnos esos trabajos de investigación. Así que te pido por favor que nos cuentes desde el principio cómo fue que comenzó esta investigación del agua de mar en Colombia, en la universidad. Cuéntanos. Bueno, yo por largos años me venía dedicando al estudio de los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares y uno de los últimos trabajos en este campo fue precisamente en niños de Medellín, de todos los estratos socioeconómicos. Y un encuentro pues que de todas maneras no es sorprendente, que es muy común en toda América Latina, pues es el hallazgo de los problemas nutricionales, sobre todo por la dieta, y los factores de riesgo de estas enfermedades cardiovasculares ya están instalados en los niños, un estudio de niños de 6 hasta los 18 años. Uno de los hallazgos que más me llamó la atención fue precisamente el déficit en el consumo de micronutrientes, o sea, de vitaminas, de minerales, de oligoelementos, por la dieta refinada, que no solamente es un problema de los niños, sino inclusive pues que tenemos todos los adultos. Sí. Las harinas blancas, el cambio en los hábitos de vida nos ha llevado a este tipo de alimentación bastante deficiente. Y la pregunta era, cómo contribuir a resolver ese problema, porque no solamente afectaba a los niños de los estratos más bajos, los más pobres, sino inclusive a los estratos altos. Y en esos días me regalaron el libro de André Mahé sobre la historia del investigador francés René Quinton, que digo yo, es en nuestra época contemporánea, esto fue a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, pero en nuestra época actual, moderna, este investigador es el que le da un impulso muy importante al tema del agua de mar, aunque es un asunto que ya se conocía desde el origen mismo de la historia de Occidente, desde el nacimiento de la cultura occidental. Sin embargo, creo que René Quinton hace uno de los aportes más importantes, porque compara el agua de mar con líquidos fisiológicos, con la sangre de distintas especies, incluyendo el ser humano, y encuentra pues que corrobora, digamos, lo que ya se intuía que era el origen marino de nuestra sangre, de nuestros líquidos. Y al encontrar todo este trabajo, pues me impresionó mucho porque fue muy sorpresivo encontrar que esto podría ser una solución, una ayuda muy importante al problema de ese déficit de minerales y oligoelementos. Digamos, el bajo crecimiento de nuestros niños, las tallas bajas que en promedio pues se ven por toda América Latina, en parte es debido a ese déficit de estos minerales, especialmente el zinc, pero tenemos también el problema del magnesio, el calcio, que es muy importante para el desarrollo óseo, junto con los otros oligoelementos que se requieren. Y la verdad que una de las primeras dudas también que me llegó es, bueno, es posible tomar el agua de mar en realidad, el agua de mar puede ser tóxica, hay muchos mitos alrededor del tema del agua. Cuando uno habla con otros investigadores y en las distintas instituciones académicas,
pues no se conoce absolutamente nada del tema, se desconoce totalmente, más bien la idea que se tiene es que no es posible tomar el agua de mar, que no se puede introducir en el organismo. Sin embargo, Quintón, pues las experiencias son muy contundentes en este sentido, el poder sustituir la sangre de un animal callejero enfermo por agua de mar diluida, pues de por sí ya es un experimento bastante Sí. radical y bastante diciente. El animal, más bien, en lugar de morir en el ensayo, en el intento, se recupera y adquiere una vitalidad impresionante. Así que esto fue lo que me animó como a cambiar esa línea de trabajo, de pensamiento que venía desarrollando y dije, no más, vamos a buscar soluciones y yo vi en esto una verdadera solución. Llevé el agua de mar entonces al laboratorio, me contacté con los, digamos, los inquietos por el tema que estaban trabajando en España en esa época, el señor Laureano Domínguez, el profesor, el doctor Ángel Gracia, y posteriormente la Fundación Española Aquamaris, que dio un apoyo fundamental a esta idea de desarrollar investigación en la Universidad de Antioquia. Se hizo un trabajo de grado, una tesis de grado de biología con la tutoría mía para mirar la posible actividad antibiótica del agua de mar. En sí no la encontramos pues en el estudio que hicimos en tubo de ensayo, pero lo que sí estaba quedando claro es que el agua de mar fortalecía el sistema inmunológico por digamos, las publicaciones que estábamos haciendo en ese momento. Se estaban publicando ya algunos trabajos en Asia y en Europa, en Francia, sobre los usos nutricionales, medicinales del agua de mar. Y bueno, empezamos con estos estudios en células sanguíneas, donde encontrábamos que efectivamente el agua de mar no representaba toxicidad para la célula, y posteriormente, después de varios estudios y publicaciones, se nos permitió hacer el primer estudio en seres humanos, que fue en un grupo de pacientes con gastritis, 32 adultos. Estos pacientes que tuvieron una ingesta promedio de 350 mililitros diarios por alrededor de 6 meses, se recuperaron, excepto una paciente, todos los demás se recuperaron totalmente de los síntomas clínicos de la gastritis, pero además se recuperaron de reflujo, algunos que tenían este problema, estreñimiento crónico, en fin, hicimos evaluaciones en sangre y efectivamente no encontrábamos pues, toxicidad ni hepática, ni renal, ni hematológica. Sí encontramos un leve aumento de transaminasas y bilirrubina que nos dejó un poco preocupados, aunque el aumento no fue mucho, pero fue significativo desde el punto de vista estadístico. Y esto nos motivó entonces para evaluar en un grupo de personas que ya llevábamos como unos 3 años tomando el agua de mar, adultos, y allí sí encontramos en estos 8 voluntarios, donde me encontraba ahí este servidor que les está hablando como paciente también como voluntario, efectivamente encontramos que las transaminasas y la bilirrubina ya estaban más aumentadas y estaban ya tocando el borde de lo anormal, digámoslo así. Pues la inquietud que nos surge es, bueno, ¿qué pasa ahí con el agua de mar? Y la verdad que lo único que uno encuentra es que la sobrecarga de sodio. La sobrecarga de sodio, la parte microbiológica también podría ser otro factor. En eso, pues de todas maneras, nosotros tomamos medidas como por ejemplo microfiltrar el agua para retener la mayor porcentaje de bacterias que pueden tener un potencial patogénico. De tal manera que no quedaba sino realmente la sobrecarga de sodio. Es decir, cuando uno está ingiriendo el agua de mar, tiene que tener cuidado en el sentido de que hay más sodio, hay un alto contenido de sodio, aunque hay mucho calcio, mucho magnesio, potasio, oligoelementos, en total 95 elementos en el agua de mar, pero el cuidado que hay que tener es con la sobrecarga de sodio, porque si uno tiene una dieta de por sí que ya está alta en sodio, y va a agregar el agua de mar, pues hay que tener las precauciones, disminuir la sal de cocina, por ejemplo, que es una sal refinada, cloruro de sodio puro, o introducir el agua de mar en la cocina, la preparación de alimentos, es otra salida que me parece a mí
relativamente sencilla y los alimentos quedan con un mejor sabor. Eso fue lo que empezamos a realizar pues en humanos. Luego hicimos un estudio en niños, el primer trabajo que se nos permite hacer. Todo esto tardó años, no fue fácil convencer al comité de ética de una facultad de medicina ortodoxa, de mucha tradición, digamos la facultad de medicina más importante en Colombia. Y sin embargo el comité de ética nos permite hacer el estudio en niños de 2 a 6 años. Y no pocos, 164 niños en el estudio, con rinitis alérgica y con problema nutricional de estratos 1 y 2 de la ciudad de Medellín. Niños con solamente 2 comidas al día, el desayuno y el almuerzo que les da la institución educativa, y por las condiciones económicas de los padres, estos niños no vuelven a comer en el día. Pues obviamente en estos niños se ve un retraso en el crecimiento y obviamente la rinitis alérgica en ellos, por su, digamos, estado inmunológico, es también bastante severa. Logramos con estos niños utilizar el agua de mar por lavado nasal diluida. Se diluye el agua de mar y se aplica por la nariz con una jeringa de 10 centímetros, una cantidad generosa, 10 centímetros en cada fosa nasal, y una ingesta diaria de 50 mililitros, o sea, 11 y media diariamente. Para los niños. Para los niños, por 3 meses. Los niños los dividimos en 2 grupos. Un grupo control con solución salina. La Organización Mundial de la Salud lo que recomienda es la solución salina para el lavado nasal en el tratamiento de la rinitis alérgica, con resultados muy buenos. Efectivamente, eso lo corroboramos en el estudio. Los niños con solución salina se recuperaron muy bien de la rinitis alérgica en una evaluación que le hicimos a los 15 días. El otro grupo con agua de mar también se recuperó excelentemente también de la rinitis. A las 12 semanas, a los 3 meses, que hicimos el control final, encontramos que los niños que utilizaron el agua de mar, la recuperación de la rinitis fue mejor. Significativamente fue mejor desde el punto de vista estadístico. Matemáticamente mejoraron con respecto a los de solución salina. Ambos mejoraron, pero los niños con agua de mar mejoraron mucho más. Y el resultado fue significativo. Algo adicional fue el que el grupo con agua de mar tuvo mejor desarrollo en la talla, tanto sentado como de pie. ¿Esto qué nos está indicando? Un mayor crecimiento óseo. ¿Sí? Un mayor crecimiento óseo. La talla, los niños no tuvieron más peso que el otro grupo, pero sí tuvieron más desarrollo óseo, aunque el peso corporal, digamos, fue un poquito más bajo que el grupo control. ¿Qué estábamos observando ahí en esto? El fenómeno de el estímulo en el metabolismo óseo en los niños por el aporte de magnesio y calcio, que son elementos fundamentales para la cristalización ósea. Pero además de eso, los otros oligoelementos que se necesitan para el desarrollo óseo, el zinc, por ejemplo, está también el silicio, el bromo, ¿ya? El cobre, son elementos que se requieren en el metabolismo óseo. O sea, no es suficiente calcio y magnesio. Lo que estamos viendo es que el agua de mar está aportando todos estos minerales, todos estos oligoelementos que se necesitan para el metabolismo óseo. Y para nosotros pues es un resultado realmente espectacular. Digamos que es el primer estudio después de los trabajos de Quintón, el primer estudio que se hace pues de forma rigurosa, científica, digamos avalado rigurosamente por un comité de ética de la Facultad de Medicina, donde logramos observar pues que en el caso de la nutrición de estos niños, el agua hace un aporte fundamental. La pregunta desde mi simplicidad es, ¿esos estudios trascienden al público en general? Sí, estos estudios nosotros los hemos publicado. Todos se han publicado, excepto este último porque lo terminamos recientemente. Y en este momento se encuentra en una revista, la revista Social Medicine, que tiene amplia difusión en América Latina y en Estados Unidos, y esperamos pues que sea aceptada. No nos han definido todavía nada, pero
Esperemos pues que antes de finalizar el año tengamos una respuesta positiva y yo ya les pueda compartir el artículo. Claro, porque mira, nosotros vamos formando pequeños grupos así de promotores del agua de mar y vamos difundiendo toda la información que encontramos. O sea que te imaginas que para nosotros esto que tú nos puedes brindar es muy valioso, Wilmer. Sí, yo creo que para todos y sobre todo para ir rompiendo ese escepticismo también en las comunidades académicas que han sido tan cerradas, digamos, a este elemento natural tan novedoso, lo que nos está aportando, porque el mito de que es tóxica, que no se puede consumir, obviamente ha sido una gran dificultad. Es un grano de arena el que estamos aportando. Yo creo que es el estudio más importante que nosotros hemos hecho en estos largos 11 años y yo creo que nos anima pues para seguir adelante. Ahí estamos ya listando otro proyecto ya específicamente dirigido a la desnutrición infantil aquí pues en Medellín también y esperamos pues que ahí podamos aportar otros resultados bastante interesantes. Entonces este trabajo lo vamos a difundir ampliamente. Qué bien. La verdad que bueno, lo vamos a esperar. Una pregunta que tengo es de las investigaciones que ustedes están haciendo, ¿han encontrado que no es conveniente dar agua de mar a determinado grupo de personas con determinadas patologías? Sí, bueno, el asunto que te decía ahora del alto contenido de sodio, que el sodio de por sí no es que sea malo ni sea tóxico, el sodio lo necesitamos. Es muy importante para mantener los volúmenes extracelulares, intracelulares. El sodio es un mineral, es un electrolito, digámoslo así, que está fuera de la célula y está aportando digamos, algo muy importante que es lo que se llama la ósmosis o la presión osmótica de los compartimentos dentro del cuerpo y tiene que ver también con la retención de líquidos. El asunto es que cuando está en exceso entonces sí representa un problema, es decir, cualquier mineral, cualquier elemento, inclusive oligoelemento, todos muy necesarios en el organismo, pero cuando faltan en el cuerpo obviamente nos causan problemas de desnutrición por micronutrientes, pero cuando están en exceso también representan problemas. El mismo magnesio, calcio, el hierro inclusive, el cobre, el zinc, todos ellos, si se tiene un exceso, digamos cuando se consumen esos complementos de forma farmacológica, puede haber sobredosis y pueden provocar problemas hepáticos y intoxicaciones. Así que hay una medida justa, ¿sí? No pueden ser tan poca cantidad en la alimentación, pero tampoco en exceso. También puede ser perjudicial y efectivamente se ha demostrado que son tóxicos. El caso del sodio, por ejemplo, es muy conocido. El sodio está asociado con problemas de presión arterial. Hay un grupo de pacientes hipertensos o una parte de los pacientes hipertensos son muy sensibles al sodio. Otros no son tan sensibles. El problema renal también, cuando hay insuficiencia renal o sobrecarga de sodio al organismo, pues también hay una exigencia del trabajo renal, esto puede llevar a un agotamiento, o si hay una insuficiencia renal ya de base, pues obviamente esto puede agudizar el problema. Entonces, en esos dos casos particularmente, en pacientes hipertensos y en pacientes renales, debe tenerse extrema precaución. No es que no puedan consumir el agua de mar, ellos de todas maneras tienen unas dosis, unas recomendaciones de cuáles son las cantidades de sodio que pueden consumir en el día. En ese caso lo mejor es que incorporen el agua de mar en la alimentación, que saquen la sal de cocina e introduzcan el agua de mar y de esa manera no se estarían sobrecargando. ¿Hay una medida que podrías recomendar para esas personas? Bueno, eso depende de cada caso y ahí sí tiene que ser con prescripción médica. Como te digo, estos pacientes deben de tener unas dosificaciones, unas cantidades diarias de consumo de sal muy precisas, no se pueden salir de ahí y eso pues, desde el punto de vista médico tiene que ser bastante controlado. En cada caso, digamos, tiene una situación particular que la evalúa el médico y define, digamos, esas cantidades. Lo que sugerimos es que lo que sugiere el médico
esa cantidad de sal, sí. el paciente la incluya en la preparación de alimentos. Digamos que una cucharadita de sal de cocina, una cucharadita de sal de cocina equivale aproximadamente a un pocillo de agua de mar. Ah, qué Entonces, interesante. una cucharadita equivale más o menos a un pocillo. Qué Esa bueno que sería la... nos, Ajá. qué bueno que nos des esa medida para que la gente, bueno, lo que pasa que cuando, mira, cuando los médicos que, por ejemplo, o en tu caso, que investigas lo del agua de mar, o los médicos que trabajan con el agua de mar, dicen, hay que preguntarle al médico tal cosa, sucede que en la mayoría de los médicos no saben lo del agua de mar. Entonces tú no le Ujú. puedes ir a preguntar, porque además de tratarte de loco, Está llamando la mamá. o sea, no, Sí, claro. no te van a Bueno, saber asesorar adecuadamente, ¿entiendes? sí. Entonces, a propósito de esto te pregunto, en Colombia, ¿hay médicos, se preparan médicos para trabajar con la prescripción de agua de mar? ¿Cómo es esto? Mira, no se requiere pues como una preparación especial y obviamente pues aquí en Medellín hay muchos médicos que desde hace años que empezamos con este programa pues tienen una amplia experiencia en el uso del agua de mar. Diría que Medellín en ese sentido pues llevamos mucho terreno, llevamos mucho tiempo y mucha experiencia, sobre todo los médicos en la parte clínica. Los médicos profesores de la Facultad de Medicina que han estado trabajando en los proyectos nuestros, pues obviamente tienen también muy buena experiencia y han visto directamente los resultados del uso del agua de mar. En el barrio Vallejuelos, por ejemplo, aquí en Medellín, atendido por médicos de la Facultad de Medicina, los médicos que atienden a los pacientes ahí, que es un barrio muy deprimido de aquí de la ciudad, desplazados por la violencia, gente muy pobre, la atención médica es gratuita, ahí se suministra gratuitamente el agua de mar, se utiliza en distintas formas, nebulizada, aplicada en piel, tomada, lavado nasal, hay diversos usos del agua de mar y los médicos ahí ya están entrenados, están preparados en su uso. Es muy sencillo, ¿no? Es muy simple lo que te decía ahora, una cucharadita de sal de cocina equivale a un pocillo de agua de mar y si uno va a preparar alimentos, pues obviamente ahí ya tiene una conversión muy fácil de manejar. Lo otro es ser digamos, muy medidos en la dosis. Si la persona no está utilizando el agua de mar en la preparación de alimentos, como ocurre acá en Medellín en la mayoría digamos, de las experiencias hasta ahora, porque llevar el agua al interior del país es muy costoso. Nosotros estamos a unos 800 kilómetros del mar, pero por carreteras andinas, montañosas, muy estrechas, muy peligrosas, y el viaje se hace muy largo y es muy costoso. Entonces todo esto nos ha llevado a que a que sea difícil introducir el agua de mar en la cocina, porque saldría muy caro. Claro. Lo que hemos hecho es recomendarle a las personas que si van a usar el agua de mar, reduzcan la sal de cocina de todas maneras, la rebajen, la disminuyan, que consuman los alimentos más simples, Sí. porque de por sí nuestra dieta es salada. Nosotros en general, en la cultura occidental, aunque varía mucho de un país a otro, de una región a otra, sin embargo, lo que se ha visto es que en promedio en Occidente nosotros estamos consumiendo el doble o el triple de lo que requerimos de sodio realmente. ¿Sí? Si nos remontamos, digamos, al ser humano de la dieta, digamos, ancestral, primitiva, cuando el ser humano era cazador, no era agricultor, el consumo de sodio era muy bajito, era muy pequeño. Digamos que nuestra genética está más adaptada a esa ingesta de sal que es muy baja. Sin embargo, por asuntos de orden cultural, la sal es un condimento que pues obviamente en algunas regiones se abusa mucho del consumo de sal, se consume muy salado y a veces 2 o 3 o hasta 4 veces más de lo que el organismo necesita. Entonces, si uno va a incorporar el agua de mar en volúmenes de, qué sé yo,
200, 300, 500 mililitros al día, pues obviamente estamos dando una sobrecarga muy importante de sales y sobre todo de cloruro de sodio, porque la sal más abundante del agua de mar es el cloruro de sodio, por eso el sabor salado. De 35 o 36 gramos que tiene un litro de agua de mar, 35 o 36 gramos de sales, más o menos unas 30 gramos de esos corresponderían a cloruro de sodio, de tal manera que el contenido es bastante alto. Entonces lo que tenemos que hacer es recomendar un consumo muy moderado, 1 oncita, 2 oncitas, 3 oncitas como máximo. Si uno quiere mantener un consumo a largo plazo, pues con 1 oncita está bien, o con media oncita es suficiente. O sea, con unos 15 mililitros, si uno quiere consumir el agua de mar por años, o 30 mililitros. Pero siempre teniendo en cuenta que lo mejor es reducir la sal en los alimentos, y de esa medida uno puede tomarse entonces 1 oncita, o 2 oncitas, 3 oncitas, aumentar la cantidad de agua de mar, y nos evitamos problemas. Wilmer, tengo dos preguntas. Una para las Sí. personas que tienen cáncer. Tomar agua de mar, desde tu mirada, ¿cómo es? Sí, en las personas con cáncer hay una alteración en el sistema ácido básico. En la célula cancerosa se ha visto que el pH intracelular es muy alcalino y el pH extracelular es muy ácido. O sea, la célula cancerosa está bombeando, está sacando equivalentes H+ hacia el medio extracelular, y por dentro se está alcalinizando y por fuera se está acidificando. La célula normal es al revés. En la célula sana, el interior es un poco más ácido que el exterior, ¿sí? Más ácido adentro, más alcalino afuera, al revés. Entonces hay una alteración en la membrana celular, y el enfoque del cáncer hoy se está haciendo entonces más que en el núcleo, que en el ADN, sobre la membrana celular, y es muy importante esta alteración del pH, ¿ya? Entonces se comenta de que el cáncer está asociado con una acidificación de la matriz extracelular, del medio interno del organismo, del medio extracelular. Y obviamente pues también hay alimentación. Tú como naturista sabes que hay unos alimentos que acidifican el organismo, como las carnes rojas especialmente. Un exceso de proteínas de origen animal nos lleva a acidificar mucho ese medio extracelular. Por otro lado, en el otro lado tenemos los alimentos que son alcalinizantes, donde tenemos los vegetales, especialmente las verduras, las hortalizas, las frutas frescas, porque contienen muchos minerales de tipo calcio y magnesio. Los residuos que dejan estos alimentos son de calcio, magnesio, potasio, que son residuos alcalinos. Y eso es precisamente lo que tiene el agua de mar, un contenido muy importante de calcio, magnesio, potasio. O sea, se puede en este caso, se parece mucho a las frutas, a las hortalizas, los alimentos vegetales frescos, porque lo que van a dejar en el organismo son esos residuos alcalinos. Entonces el agua de mar tiene un pH alcalino de por sí, pero no es tan importante el pH, sino los residuos alcalinizantes que van dejando en el cuerpo el consumo del agua de mar, ¿ya? Entonces yo creo que en el cáncer el agua de mar ofrece un campo muy alentador, muy prometedor. De hecho, conozco investigadores que está haciendo Corea y China muy recientes en células cancerosas, y los resultados son realmente muy buenos, son espectaculares. Por nuestra parte, en la Universidad de Antioquia, mucho paciente con cáncer, cuando tuvimos el programa en la universidad donde se estaba haciendo un suministro gratuito del agua ahí en la Facultad de Medicina por 6-7 años, pues mucho paciente con cáncer, y los beneficios que ellos describen, pues, y obviamente los informes clínicos de los médicos también son muy buenos. Estudios no hemos hecho todavía en ese campo, así que esperamos que en un futuro podamos empezar algún proyecto de esta naturaleza. Pero tiene lógica que el agua de mar va a ser muy útil en el cáncer.
Con respecto a aplicar el agua de mar en forma de inyecciones, ¿cómo lo ves? Bueno, esa es una experiencia radical que el mismo Quintón la realizó, inclusive el fuerte de la terapia de Quintón fue aplicación por vía subcutánea del agua de mar. Sí. Aunque él empezó con la vía intravenosa, sin embargo, finalmente él se quedó con la aplicación subcutánea. Mm, a ver, en este momento legalmente es muy complicado, Ah, porque si estamos luchando aquí en Colombia, que estamos con ese proceso del registro sanitario del gobierno, de la institución sanitaria que avala estos productos que van a entrar en el comercio, estamos buscando el registro sanitario del agua de mar como alimento. ah, También es posible obtenerlo como medicamento, es más complicado. En Europa está como medicamento, también está como alimento. ujú. Hay diferencias de todas maneras en el proceso que se le hace al agua en uno o en otro caso. La aplicación endovenosa requiere unos requisitos muy grandes, muy rigurosos, muy exigentes. O sea, tiene que ser un agua extremadamente tratada para reducir el riesgo a prácticamente cero. De tal manera que todavía nos falta mucho terreno para tener el agua por vía endovenosa desde el punto de vista legal. Hay experiencias que aquí se han hecho en Colombia. Yo mismo me he aplicado agua de mar por vía endovenosa. Ujú. Cuando me apliqué 50 centímetros, eh, pues fue una experiencia inclusive placentera, sentí algo de calor, inclusive de euforia por un rato. Fue algo, como decimos acá, chévere, una Ajá. experiencia muy buena. Pero cuando me apliqué ya un volumen mayor, sí tuve una experiencia muy desagradable, alrededor de unos 200 mililitros, el escalofrío fue impresionante, el dolor de cabeza, siempre me duró mucho tiempo, digamos más de un día, más de 24 horas, y no recomendaría entonces el uso del agua de mar por vía endovenosa, aunque repito, hay gente que digamos, por motu propio lo hacen, corriendo los riesgos pues personalmente. Vi el video del doctor Ángel Gracia aplicándose agua de mar en alta mar también y me parece una experiencia radical. Pero digamos lo que hasta ahí está bien y a futuro vamos a tener que hacer experimentación, seguramente en animales primero y a futuro seguramente el agua de mar va a ser el mejor suero salino que vamos a tener. No, no solamente en el campo de la pediatría, sino un suero salino fisiológico el más completo que podamos conseguir. Entonces eso tiene un futuro muy importante. Ujú. Wilmer, con respecto a los dispensarios marinos en Colombia, ¿cómo es en este momento la actividad de los dispensarios? Bueno, tuvimos un dispensario en la Facultad de Medicina hasta hace pocos meses, hasta más o menos febrero de este año, que tuvimos agua de mar con suministro gratuito. Eh, Allí por largos años, 5 o 6 años, estuvimos regalando el agua de mar, financiábamos el transporte con los proyectos de investigación, algunos los conseguimos con la universidad, otros proyectos, la mayoría de ellos los conseguimos con la Fundación Española Aquamaris, y esto nos permitía financiar el transporte del agua y regalar el agua. Solamente utilizábamos una pequeña parte para los proyectos y la mayor parte del agua la regalábamos. Sin embargo, estas fuentes de financiación se nos agotaron, especialmente la de la Fundación Aquamaris. La consecución de recursos en Colombia se ha vuelto, siempre ha sido muy complicado, pero ahora está más complicado todavía. Hay muchos grupos de investigación, los recursos no alcanzan, son cada vez más escasos, así que el asunto se nos fue enredando, se nos fue complicando. La universidad tampoco estaba interesada en continuar con el programa de agua de mar, la Facultad de Medicina, por un lado por problemas de espacio físico, porque mantener el programa de agua de mar con un registro sanitario tiene unas exigencias no solamente físicas, sino también de recurso humano y obviamente esto es un costo para la universidad. Entonces la universidad no estaba interesada en un programa. Digamos que nuestras universidades son un poco distintas a las de ustedes. Acá
De todas maneras, así sean universidades públicas, se cobra por la educación superior, aunque no es lo mismo que una universidad privada, pero digamos que la universidad pública también ha entrado en esa línea de programas que sean rentables. Y entonces para la universidad se volvió algo que no era sostenible en el tiempo, no estaba interesada en mantener un programa gratuito de esta naturaleza, no teníamos recursos ya de Aquamaris para este tipo de programas, así que tuvimos que cerrar, o se cerró pues ya el programa de febrero, y lo que estamos buscando es la forma de tener un proyecto ya privado por fuera de la universidad. Estamos buscando de todas maneras que la universidad nos siga apoyando, nos siga colaborando con el recurso humano, en la formación, en la capacitación, como un proyecto de innovación derivado de investigación, ¿tá? Y en eso estamos negociando con la universidad y buscando ayuda de instituciones oficiales. Va por buen camino hasta ahora. En este momento estamos en lo del registro sanitario, que yo creo que también va a salir prontamente. En cuanto a lo que se estaba haciendo en La Ceja, pues hubo problemas con el dispensario que había en La Ceja, dirigido por el señor Laureano. Por lo mismo, la falta del registro sanitario, empieza uno a tener dificultades con las autoridades locales, regionales, en el sentido de que aunque sea el agua regalada, te exigen un control de calidad y un registro sanitario, ¿ya? Porque de todas maneras se vuelve un tema público. Cuando hay un suministro de 3.000 litros mensuales de agua de mar en una población de 50.000 habitantes como La Ceja, pues obviamente se vuelve un tema de público, de salud pública, y lo que pueda derivarse pues del consumo de esta agua pues es de interés de las autoridades también civiles de la población. Entonces, obviamente conozco cartas del Ministerio del tema de la salud en esa época, hace años, llamando la atención pues de todas maneras sobre la calidad del agua que se estaba suministrando en La Ceja, una carta que les fue dirigida al mismo Laureano. Y en fin, el alcalde municipal junto con su secretario de salud cerraron el programa de agua de mar en La Ceja precisamente por ese punto, por ese tema. O sea que esos 14 dispensarios que supuestamente había en Colombia estaban diseminados en todo el país o solamente en ese sector. En todo el país. El fuerte de todas maneras estaba aquí en Antioquia, sigue estando aquí en Antioquia, porque de todas maneras hay una población aquí cercana, otra población donde hay una distribución gratuita del agua de mar. Sin embargo, pues esto tiene siempre el riesgo y la dificultad de que si no hay un control sanitario, un manejo del tema de la calidad del agua, si no hay un cuidado en el sitio de recogida, si el agua se recoge en la orilla, hay que hacer análisis microbiológicos, metales pesados, contaminación de las zonas costeras. Entonces este es un asunto que tarde que temprano pues las autoridades sanitarias pueden intervenir y hay que tener ese cuidado, hay que adelantarse a esa situación, ¿ya? Así se regala el agua. De tal manera que el fuerte siempre ha sido aquí en Antioquia, en esta región donde estamos, pero también desde aquí se distribuía agua de mar para otras ciudades del país, incluyendo Bogotá, la capital. Y entonces ahora ustedes están procurando envasar el agua para que llegue a esa zona. En este momento estamos en el proceso de comercialización del agua, con el respaldo, con la ayuda de la Universidad de Antioquia en programas de innovación. Por ahí es que estamos trabajando y buscando pues obviamente recursos públicos en lo posible, porque de todas maneras lograr esto es costoso. Es decir, llegar a tener un programa ya comercial, un proyecto, digamos, de negocios, porque en última sería eso, obviamente con un comercio justo del agua, no se trata de abusar, pero se trata de buscar un equilibrio en el sentido de que el agua esté al alcance de las personas, de la economía de las personas de la clase media y obviamente de la clase alta. Lo que hemos pensado con esta idea del consumo solidario es que eso nos permita mantener la gratuidad
en ciertos sectores, por ejemplo en el barrio Vallejuelos y en otros barrios de la ciudad de Medellín o en otros lugares, en otras ciudades del país, de Bogotá, de Cali, de las ciudades principales, donde podamos llegar gratuitamente con el agua. ¿Sí? En sectores muy deprimidos, en sectores muy pobres, de estrato socioeconómico muy bajo, y esperamos pues nosotros como buscar ese equilibrio del consumo solidario, que las personas sepan que están comprando un producto que a la vez está contribuyendo a que se utilice gratuitamente en otros sectores deprimidos de la población. Esa es como la idea que nosotros hemos tenido, eso es lo que la Fundación Española Aquamaris también ha compartido con nosotros, tener una propuesta autosostenible, ¿sí? Que el agua de mar preste un servicio a unas personas de la clase media, de la clase alta, que no va a significar ningún problema económico el adquirir el agua de mar envasada, garantizada, sanitariamente, aprobada pues por las instituciones oficiales encargadas de este control sanitario, y obviamente esto va a permitir masificar el agua, porque de buenas a primeras entregar un agua que no tiene ningún control, ninguna certificación de calidad, es bastante complicado para un sector muy amplio de la población. La gente hoy pues, saben también los riesgos que hay de utilizar el mar, los recursos marinos y sobre todo el agua de mar por la contaminación de las zonas costeras. Entonces queremos también ofrecer algo de calidad y un servicio que en el tema de la salud muy importante también, con un costo digamos justo, que nos permita a nosotros sostener todos los costos del transporte y obviamente también de gratuidad en ciertos sectores de la población. Wilmer, hay una cosa que no puedo dejarla pasar, porque sí, yo formo parte del grupo de personas que estamos con esto de la socialización del uso del agua de mar y de tomarla directamente del mar y de recogerla de la playa. Por favor, ¿me puedes explicar un poquitito mejor eso? Sí, claro. Obviamente que es un riesgo la forma en que tomamos el agua, la forma en que la manipulamos y todo esto, si no tenemos en cuenta algunas medidas mínimas, algunas precauciones. Yo considero que es posible y se puede recoger agua de mar de la orilla, indudablemente, no me cabe la menor duda. Yo he tomado agua de la orilla y no dudo de que si es de un lugar que yo conozca, que está limpio, que a una simple inspección visual yo vea que es un sitio conservado, natural, por ejemplo un parque natural, pues obviamente es un agua limpia. Si no hay ahí vertimientos de aguas residuales, aguas domésticas, aguas industriales, pues no hay ningún problema. Yo pienso que esa agua uno la puede recoger de la orilla y llevarla directamente para el consumo humano, ¿sí? Se pueden hacer unos análisis microbiológicos de tipo físico-químico y seguramente uno va a encontrar un agua de buena calidad. Entonces sí hay lugares donde el agua se puede recoger de la orilla, no veo ningún problema. Ahora, si uno la va a usar para la cocina, pues el hecho de ya hervir el agua en la preparación de alimentos, pues ya te está dando un agua totalmente desinfectada, potable, sin ningún problema de tipo microbiológico. ¿No pierde los nutrientes si la hervimos? No, pues digamos no pierde los nutrientes más importantes que son los oligoelementos y los minerales, no se pierden, están ahí, ¿entiendes? ¿Qué se pierde? Se pierde algo de la parte, obviamente, del potencial del agua de mar, que es la microbiología, los microorganismos, el microplancton. Ese microplancton que está en el agua, pues también es parte de esas propiedades medicinales y nutricionales que tiene el agua. Las aguas minerales, en general hay una normativa que es internacional, se deben filtrar hasta cierto tamaño de poro, precisamente para conservar esa microbiología que es sana y que es parte de las propiedades medicinales de esas aguas minerales, como el agua de mar. De tal manera que lo que se estaría perdiendo ahí es esa flora marina que está ahí, microbiológica, que tiene grandes ventajas, grandes bondades.
Sin embargo, ahí es donde están los riesgos también, porque si uno no le hace ningún tratamiento para eso, uno está corriendo el riesgo de que si recoge agua de la orilla y por ahí cerca hay vertimientos de aguas industriales, residuales, domésticas, pues obviamente va a estar contaminada microbiológicamente. Estos microorganismos de origen terrestre se adaptan fácilmente al medio marino y pueden mantenerse por buen tiempo. Obviamente que este tema del oleaje, las corrientes marinas, la radiación solar, pues obviamente hacen que ese proceso de desinfección se lleve a cabo en cierto tiempo en el mar. Pero cuando uno recoge el agua de mar, la lleva a su casa, a un sitio de almacenamiento, y la mantiene ahí como hacíamos nosotros en el laboratorio, como uno de los experimentos que hicimos, mantuvimos esa agua de la orilla infectada, contaminada microbiológicamente, y por 6 meses se mantiene la contaminación, aunque va disminuyendo. La población de estos microorganismos va cayendo con el tiempo, pero no cae rápidamente. A los 6 meses todavía encuentra uno. 6 meses, porque había escuchado que eran 40 días. No, esa es la cuarentena, 40 días, pero la verdad que lo que nosotros encontramos en el laboratorio, que hasta los 6 meses encuentra uno estas poblaciones bacterianas, aunque muy disminuidas, desde luego, van cayendo. Porque la salinidad, de todas maneras, no les permite a estas colonias de bacterias crecer. No van a crecer en el agua de mar, así como se almacenan en el laboratorio o en la casa, no van a crecer, ¿vale? Pero no van a desaparecer tampoco rápidamente, en cuestión de 40 días no desaparecen, ¿vale? A los 40 días están intactas prácticamente. Eso empieza a caer que es con los meses. O sea que en ese caso no sirve de nada ponerla al sol, destapada, ni nada. Si está contaminada, mínimo 6 meses. Bueno, hay un método que nosotros ensayamos también en el experimento que hicimos de desinfección, fue un estudio que se publicó, yo que mandarte estos trabajos, te los voy a enviar, uno es Por este, favor. sí, la desinfección del agua de mar. Empleamos 3 métodos, el método de la microfiltración con cerámica, pues que requiere un sistema de bombeo y bueno, y cierta estructura. La otra fue la cuarentena, que vimos que funciona, pero es un proceso muy lento, de muy largo plazo, ¿ya? Que no es práctico, la verdad. Eso de almacenarla a 40 días no funciona. En las condiciones de almacenamiento a temperatura ambiente no funciona. El otro método que empleamos fue el SODIS, que quiere decir Solar Disinfection, es desinfección solar. Se ha empleado para potabilizar el agua, especialmente en el África, en América Latina, y es un proyecto que ha sido financiado e impulsado por Suiza, por fundaciones suizas para los países pobres, en esto pues para potabilizar el agua utilizando la radiación solar, pues obviamente que es mucho más sencillo, es mucho más económico también. Las personas no tienen que caminar largas distancias, buscar leña para hervir el agua, y en el campo pues esto sí que es bien importante. Es simplemente utilizar las botellas de PET, las botellas plásticas transparentes que utilizamos en estas bebidas gaseosas, bebidas dulces, no sé cómo se llaman allá en Argentina, pero Las botellas plásticas donde viene el mismo agua mineral, dices. exacto, la misma agua mineral o Sí, bebidas azucaradas, sí. Coca-Cola, por ejemplo, para mencionar una marca conocida en todo el mundo, ellos utilizan estas botellas de PET, eh, estas botellas que normalmente se botan, simplemente se pueden reutilizar, lavándolas muy bien. Ahí se introduce el agua de mar, digamos unas 3/4 partes del volumen, se tapa, se agita con el aire que queda ahí encerrado, o sea, se oxigena el agua, luego se destapa y se llena completamente y se pone al sol. En Se- plástico. sí, en No, no, plástico. ya no puedo escuchar. ¿En serio? Si dicen que el plástico al sol no puede ir. Pues mira, eh, eh, esta fundación suiza ha
digamos, ha apoyado mucha investigación en este terreno del método SODIS. Y uno de los trabajos que también te puedo enviar, de los estudios que ellos han hecho, una de las líneas que han trabajado, es evaluar cómo las sustancias químicas de estos plásticos pasan al agua y en cuánto tiempo. Y han evaluado distintos tipos de plástico. El plástico que menos suelta contaminantes al agua es el PET. Es el PET. Obviamente que al exponerlos a la radiación ultravioleta solar, al calor y con el oxígeno que está atrapado ahí en el agua, se generan radicales libres. Esto es lo que mata las bacterias y lo que potabiliza el agua. Eso es un proceso rápido, relativamente, donde hay buena radiación solar. Aquí en Colombia, en las zonas costeras, y como estamos en el trópico, la radiación solar es bastante fuerte. Digamos Cartagena, Barranquilla. En cuestión de 2 horas ya tienes un agua totalmente desinfectada, a las horas del mediodía, más o menos entre las 11 de la mañana y 3 de la tarde, que está la radiación solar más fuerte. En ese tiempo, con 2 horas de exposición solar acá, el agua queda muy desinfectada. Aquí en Medellín, donde estamos más o menos a 2000 metros sobre el nivel del mar, la radiación solar no es tan intensa, estamos en la zona andina. Lo que hemos visto es que se necesita alrededor de hasta 4 y 5 horas para que ese proceso se lleve a cabo completamente. ¿Ya? Como te digo, está de todas maneras el problema que tú mencionaste ahora del plástico, que hay ciertos contaminantes que pueden pasar al agua, pero hay diferencias entre un plástico y otro. El PET es el que hasta ahora se ha demostrado el que menos contaminantes suelta. La verdad que tú me sorprendes, otra vez. ¿Sí? Pero bueno. Algo que me parece interesante que valdría la pena evaluar es exponerla en un recipiente abierto al aire libre, al sol. Claro. Airear el agua, sí, agitarla para que se airee, porque finalmente es la radiación ultravioleta solar con el oxígeno que está en el aire, ¿no? Eso ocurre en el mar, el oleaje, el oxígeno, el ozono que se produce allí en ese movimiento, en ese oleaje, y obviamente el sol y la formación de radicales libres, pues todo eso tiene una acción bactericida. Claro, claro. Bueno, ¿tú quieres compartirnos algo más? No sé, algún mensaje que te parezca muy importante para que la gente común pueda saber. Sí. Bueno, el mensaje es que desde nuestra perspectiva académica estamos haciendo unos aportes que nos parece interesantes sobre el tema del agua de mar. Las experiencias que hemos vivido aquí en Colombia, aquí en la Universidad de Antioquia, en estos años han sido interesantes. Nos parece que vale la pena compartirlas ahora que está este fenómeno de la reemergencia del agua de mar. Yo creo que esto va a ser muy prometedor, tiene mucho futuro para la humanidad, pero de todas maneras pienso que hay que meterle algo de estudio académico, científico al asunto, porque a veces vamos haciendo prácticas, experiencias no muy fundamentadas, no muy racionales, a veces inclusive desconociendo el mismo trabajo de Quintón. Quintón, en el último capítulo de su libro, que está en francés y que la Fundación alcanzó a traducir en buena parte, ahí se puede ver muy bien el cuidado de Quintón acerca de la calidad del agua. Quintón recogía el agua mar adentro, estamos hablando de hace 100 años, donde no habían los problemas de contaminación que tenemos ahora, de metales pesados y todos los vertimientos y la contaminación microbiológica. En esa época él se metía en su balsa bastante adentro en el mar a recoger el agua, a veces no la recogía si el agua estaba turbia. El otro es el tema de la microfiltración, que es un proceso que él mismo lo implementó utilizando cerámica. El tema de los volúmenes, el manejo del agua, los protocolos, aunque fue con un enfoque muy médico, el que él utilizó,
trabajando con médicos, con clínicos, pediatras. Eran dosis muy medias en el tiempo también, un periodo de 4 meses, utilizando dosis de alrededor de 150, 200 mililitros diarios de agua de mar, pero por periodos relativamente cortos de 4 meses. Si era necesario, se repetía, digamos, el protocolo por otro tiempo igual, de otros 4 meses. Pero digamos que ese era el trabajo, no era un consumo como el que nos estamos proponiendo hoy en día a muy largo plazo, años, y obviamente pues ahí ya hay que tener en cuenta otros aspectos, otras medidas, como lo que te decía ahora, la carga de sodio, por ejemplo, los volúmenes que debemos manejar, el que podemos introducir el agua de mar en la cocina, sacar la sal de cocina, introducir el agua de mar, y ahí ya no estaríamos corriendo ningún tipo de riesgo, estaríamos poniendo el calcio, el magnesio, todos los minerales, todos los oligoelementos, ahí estarían en forma orgánica, asimilables, ¿ya? Es simplemente eso, es decir, el que se tenga en cuenta también este trabajo académico. No son muchas las investigaciones que se están haciendo en el mundo, son, digamos, muy pocas las universidades, los grupos de investigación que están interesados en este tema del agua de mar, pero yo creo que desde el punto de vista académico podemos hacer aportes que son interesantes. De todas maneras, el consumo masivo está arrancando, está empezando, y se van haciendo correcciones sobre el camino, se pueden cometer errores, pero se pueden ir corrigiendo cosas. Sí. Tanto sobre experiencia. Lo que pasa que me parece que es fundamental que vayamos de la mano entre las investigaciones científicas que ustedes están haciendo y las personas comunes que vamos haciendo la experiencia, que estemos en contacto, porque creo que así nos podemos beneficiar mutuamente. Sí, desde luego que sí. Yo creo que una de las conclusiones interesantes que nosotros podemos aportar es que si las personas van a usar el agua de mar como un medicamento, como un suplemento, además de su consumo de sal de cocina, la preparación de los alimentos, pues es utilizar volúmenes pequeños. Para tener resultados no se requieren grandes cantidades de agua de mar. Es que el contenido que hay de magnesio y calcio y los oligoelementos están, buena parte de ellos, inclusive los oligoelementos, te puedo decir, 99% del zinc, del cobre, están en forma orgánica, son muy asimilables. Cuando eso está unido a elementos orgánicos, el transporte intestinal y el transporte en las células es mucho más sencillo. El otro es que las proporciones en que se encuentran, no hay competencias entre ellos para el transporte a nivel intestinal ni tampoco en las membranas celulares. O sea que esto es una ventaja grandísima, porque estamos hablando de un líquido fisiológico que tiene por ahí unos 4.500 millones de años, tiene la edad de la Tierra. ¿Sí? El agua ha estado desde el principio mismo del origen de la vida. Estos son 4.500 millones de años de evolución, un líquido fisiológico, ahí se gestó la vida, aparecieron las primeras células, y ahí venimos todos, ¿ya? La vida ha transcurrido en el mar por miles de años, cientos de miles de años. Así que lo que llevamos por fuera del mar es muy poco tiempo, no nos debe dar miedo entonces incorporar un líquido fisiológico que está en las proporciones adecuadas, que tiene las cantidades exactas, asimilables al organismo, que no necesitamos grandes cantidades porque como no hay estas competencias entre los minerales y entre los oligoelementos, estamos casi que aprovechando un 100% lo que está ingresando al sistema digestivo. Entonces, con pequeños volúmenes podemos obtener grandes resultados también. Nuestra experiencia con los pacientes de gastritis fue los que se consumían 2 onzas, 60 mililitros, obtuvieron muy buenos resultados, igual que los que se consumieron más de 500 mililitros en un día. O sea que las cantidades a la hora de la verdad no son tan importantes, ¿ya? Se puede trabajar grandes volúmenes para un problema clínico, digamos, muy severo, muy clínico, muy agudo, por decir algo, un problema de eczema, dermatitis, una psoriasis, o un problema clínico determinado, que obviamente pues ya requiere también un control médico. Se pueden utilizar volúmenes de 150, 200, 250 mililitros en un día, pero por periodos
más bien cortos, de algunos pocos meses. Se puede repetir y haciendo un seguimiento. Claro. Pero cuando ya nos proponemos un consumo a largo plazo, no es necesario grandes volúmenes y sin embargo los grandes resultados siempre van a estar ahí. Ok. Si tú miras los laboratorios que en Europa comercializan el agua de mar como medicamento, Sí. hay varios laboratorios en Europa, en España, por ejemplo, también hay, en Francia. Sí. Los volúmenes que ellos manejan son volúmenes pequeños, Sí, sí, sí. de 10 centímetros, de 20 centímetros, de 30 centímetros. ¿No? Estamos hablando de media onza, una onza. Son volúmenes pequeños y con eso hay resultados también. Muy buenos, excelentes resultados. Sí. Bueno, yo quiero decirte que en este grupo de promotores del agua de mar que nosotros estamos formando, está muy agradecido y lo estará todas las veces que quieras compartir con nosotros las investigaciones, que quieras asesorarnos, porque Claro. también está bueno cuando quizás ustedes necesitan voluntarios, bueno, acá habemos muchos voluntarios para Claro, seguir fortaleciendo esta red, para que lo del agua de mar llegue a todo el mundo, pero de buena manera. Eso de buena sería manera, en exactamente. buenas condiciones, sin arriesgar, Sí, digamos, tampoco la salud de las personas, siguiendo unas exacto. recomendaciones. No es que estemos oponiendo a que se recoja el agua del mar de la orilla, pero sí tener en cuenta algunas medidas, Sí, algunas precauciones para evitar problemas, ¿sí? No todos tenemos un organismo fuerte, hay algunas personas que son más sensibles en su sistema digestivo, hay personas que su sistema inmunológico en un momento dado puede estar un poquito bajo y de pronto, digamos, algún microorganismo patógeno que esté ahí puede causar algún problema. Así que es mejor tomar unas medidas, buscar sitios muy limpios. En lo posible, si uno puede conseguir a alguien, algún lanchero, algún pescador que nos recoja el agua mar adentro, pues se puede hacer, se le da un dinero extra para que él, además de su pesca, nos recoja agua que no sea exactamente de la que está arriba en la superficie donde puede haber aceite, qué sé yo, sino que la baje un poquito el recipiente y recoja el agua. Medidas muy sencillas, no son nada claro, del otro mundo tampoco. claro. Bueno, infinitas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento. Debajo del video en YouTube hay una partecita que dice información y ahí yo voy a poner tus datos, los que te parezcan convenientes y esa página de agua de mar que ustedes tienen para la comercialización. ¿Te parece bien? Sí, está bien, Griselda. Muchas gracias también. De nuevo, pues a mí me encanta compartir esto. Yo pienso que esa es una labor que tenemos también de divulgar resultados, estudios que hemos hecho y sobre todo cuando estos resultados tienen un impacto directo en la salud de las personas, ¿cierto? Así que para mí pues ha sido un gusto, un placer poder compartir con ustedes y más adelante si hay otra oportunidad, con mucho gusto lo volveremos a hacer cuantas veces sea necesario. Yo encantada, es más, Ajá. una vez por semana, cuando quieras compartirnos las investigaciones, yo encantada, Vale. ya lo sabes. Y esperaré si me puedes mandar algo de los documentos para ir subiéndolos en los Bueno, distintos grupos, si estás de ok. acuerdo. Bueno, muchas gracias, Griselda. Bueno, hasta Que estés muy pronto. bien. Hasta luego, suerte. Adiós. Chao.